¿Qué cambió en vos desde que tenés las herramientas de AMA? Cambió todo, Ok. cambió todo porque la que yo creí que era ya no soy más. No sé nada, estoy abierta a recibir porque ya no quiero perder más tiempo. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a AMA Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Mabel Fornazari. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén mirando. Bienvenidos nuevamente a un video de Bitácora de Evolución. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y hoy tengo el gran y hermoso placer de estar con Mabel Alicia Fornazari. Mabel es parte de la comunidad de AMA y es una de las historias que estoy seguro que se van a atrapar porque es una persona muy hermosa, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Mabel, ¿cómo estás? Bien, hola Suya y hola a todos. Gracias por el espacio y la posibilidad. No, gracias a vos por el tiempo, por las ganas de querer venir a este espacio y contarnos un poquito de tu historia. Mabel, nosotros este espacio lo estamos abriendo siempre con una pregunta que es a veces muy difícil de contestar, pero que da tanta riqueza también a veces contestarla y es, ¿quién es Mabel Alicia Fornazari? Bueno, en este momento yo diría que no soy la que fui para arrancar, Ok. pero pero para esta vida que he transitado he sido muchas cosas. He sido una niña que tenía muchos sueños, una niña muy soñadora, una niña muy amada también por un entorno familiar muy contenedor, con una mamá, con un papá, con una hermana, a la que siempre como hermana mayor sobreprotegí mucho, ¿no? Y hoy por hoy es una persona con la que yo todo lo que voy aprendiendo o informándome, comparto principalmente con ella. Eh, en esta Mabelita soñadora pequeña, se fue también apropiando una Susanita, ¿no? Esta que quiere tener una familia, que quiere tener hijos en esta 13. Y entonces, en ese marco, me enamoré de mi esposo, que se llama Amadeo, y que conocí, y, y siempre, y acá es interesante porque haciendo una revisión, cuando yo conozco a Amadeo y me resuena su nombre, mi abuelo materno, al que no conocí, se llamaba Amadeo. Y yo dije, ¿qué posibilidades hay de que uno conozca a un Amadeo en esta sociedad? Y lo tomé como una señal. Entonces, a ver, aquella Mabelita que en algún momento fui es el cimiento de esta que soy ahora. Entonces, en ese momento, después de 4 años nos casamos, tuvimos 3 hijos, tenemos 3 hijos. Entonces, puedo decir que en ese camino de la vida fui esposa, fui madre, fui hija, fui maestra, nada, una persona que siempre sintió una gran vocación de servicio en esta sociedad. Ahí diría como un panorama general de quién soy. Ok, estudiaste docencia, fuiste maestra Sigo de... siendo maestra Sí, de ok. primaria, de nivel inicial y Wow, maestra de la inclusión. wow, qué trabajo. Y esa Mabel que hablas que fue evolucionando, fue conociendo diferentes experiencias, viviendo esas experiencias, siendo madre, esposa. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, tengo que trabajar
En lo personal, tengo que empezar a trabajar en mí. ¿Y cómo empezó tu proceso de querer una vida mejor, de querer un cambio? Yo tengo recuerdos de niña, de mirar el cielo y de pensar en que quería irme con los extraterrestres. Yo pensaba que una nave que me lleve. Y eso te hablo cuando tenía 7, ¡Que me 8, lleven! 9, lleven. ¿Viste? Esa desconexión, si yo hago un poco de memoria, empezó cuando era chica. Entonces, es como decía recién, es como que fue un camino que fue como en un rompecabezas, ¿viste? Fueron como cayendo fichas y fueron armando esa que soy ahora, porque en un momento fue Luis Hay, entonces abría el libro y miraba y digo, bueno, ¿qué mensaje tengo para hoy? Entonces, siempre hubo una búsqueda desde lo espiritual. Llegué hasta en un momento a estar muy perdida y muy triste porque me sentía muy desconectada de este mundo, ¿no? Y no encontraba en realidad respuestas. Eh, en ese marco consulté a una querida persona que me dio herramientas, ¿no? Como para decir, tengo varias cuestiones ahí adentro que están influyendo de ese pasado, tal vez de otras vidas, porque siempre creí en otras vidas, que repercuten en esta y que hacen que tenga, por ejemplo, mucha tristeza, mucho llanto por historias, por ejemplo, de los pueblos originarios, que yo no entendía por qué cuando escuchaba esas historias a mí me Te resonaban en conmocionaba. el cuerpo. Claro, me resonaban en el cuerpo. Entonces fui encontrando respuestas que me fueron haciendo comprender lo que tal vez en ese momento me estaba pasando. Y cuando llega Sandra Ferreira a mí, ya su voz, yo la sentí como algo familiar, cercano, y su historia, en ese momento, una que hablaba de una catedral y hablaba de que en México, abajo de esa catedral, hay una gran mina de cuarzo rosa y ella estaba escuchando la historia que era de otra persona y ella se conmovía con esa historia. Yo lloré con esa historia y dije, por qué te provoca esto si es una historia que hasta ni tiene que ver con vos en apariencia? Pero hubo algo de esa historia que a mí me llevó a querer investigar y saber más. Entonces, de esa manera, fui encontrando este camino que hemos transitado ya hace 2 años y pico, y, y fue dándome respuestas que tal vez siempre estuvieron, pero que empecé a recordar. ¿Cuáles eran? Vos estás diciendo que estuviste siempre buscando respuestas. ¿Cuáles eran esas preguntas que vos tenías que necesitabas buscar las respuestas? Bueno, una que creo que tal vez se hace todo el mundo, ¿quién soy, no? Y en esa respuesta que es tan magnífica o tan grande esa pregunta, uno siente un vacío enorme porque uno dice, ¿quién soy realmente? ¿Soy Mabel la maestra? ¿Soy Mabel la mamá? ¿Soy todas? ¿Soy ninguna? Fueron como preguntas que, tal vez porque también tuve un papá que transitó el esoterismo y una mamá también por otro Wow. lado que era muy católica. Entonces, es como que en esos caminos uno no sabe si tiene que ir para un lado, si tiene que ir para el otro, y transité los dos buscando respuestas, ¿no? Fui buscándolas, pero por otro lado, entre otras cosas, Sandra nos fue explicando esto de que ese yo soy radica también en filosofías como la de Saint Germain, en el libro de oro. Entonces empecé a encontrar que las respuestas estaban adentro mío y que eso que siempre había escuchado no era solamente una frase hecha, sino que dentro de nosotros, en la exploración y, en, y en esa investigación que hagamos de nosotros mismos, vamos a encontrar el real Todas las ser, respuestas. la respuesta. Entonces, ahí yo creo que empezó un poco. Cuando empezamos la formación, una de las primeras cosas que Sandra nos dijo, hagan de cuenta que no saben nada. Y el permitirme ponerle, digamos, un freno a todo lo que yo creía que sabía,
fue un manos abiertas para recibir todo lo que tenía para darnos. Wow. Entonces, ya ahí yo hice como un quiebre, ¿no? De esa Sí, me madre que imagino era, que para una maestra dejar el control de no sé nada y voy a aprender debe haber sido un quiebre al personaje ese fuerte que llevabas por mucho tiempo. claro, porque es más, siempre y hasta otras personas te marcan que vos que sos la que te la sabes todas, ¿viste? Esas cosas que uno recibe del exterior y uno va entonces reconociéndose y va alimentando ese personaje. Y la realidad es que si partimos de una base en que nos lo sabemos todo, ya no hay más nada que aprender. Entonces, el concepto fue muy claro. No sé nada, estoy abierta a recibir porque ya no quiero perder más tiempo, principalmente eso. Todas estas respuestas que encontraste también se convirtieron en herramientas, me imagino, que hoy en día son herramientas que vos usás en el día a día porque esto es un trabajo diario, trabajar en uno. ¿Qué cambió en vos desde que tenés las herramientas de AMA? Cambió todo, Ok. cambió todo porque la que yo creí que era ya no soy más. O sea, al trabajar en los programas, nosotros aprendimos que tenemos muchos programas, ¿no? Como este programa de ser mamá. ¿Y qué significa ser mamá? Es todo lo que la sociedad o la cultura nos impone, que una madre tiene que, bueno, criar a sus hijos, darles de comer, eh, estar siempre para ellos. Pero en ese personaje que creamos de ser mamá, tal vez nos perdemos a nosotras mismas, porque nunca dejamos de serlo y nosotros no consideramos que ese otro, que son nuestros hijos, es justamente un reflejo de mí, pero es otra persona con otras decisiones, con las herramientas que yo le pueda dar a mis hijos y con la que tal vez ellos también a mí me dieron. eh, yo soy su mamá, pero soy una persona también. Entonces, es como encontrarme en que, en que para poder trabajar en mí, tengo que entender que ese fue un rol que yo desempeñé, pero que no es lo fundamental de mi existencia. Así como el rol también de maestra, así como también el rol de esposa. Y entonces acá entramos en un tema muy interesante que tiene que ver con los apegos. Y Ujú. si yo creo que eternamente voy a ser esa mamá y eternamente voy a sobreproteger a mis hijos, entonces una de esas cosas fue las que yo vi que tengo esa tendencia a sobreproteger. Y, y fue muy interesante porque el camino que recorrimos nos llevó a trabajar sobre nuestras propias emociones. Y no es que uno diga, ah, pero ahora te volviste una fría, que no te importan nada tus hijos, que no te importa nada tu esposo. No, no es así. Al El contrario, Ultraman cuidamos las es cosas el doble. el Cuando doble. no vemos realmente la funcionalidad de cada persona, es el doble. Pero bueno, puede ser que a veces cuando uno empieza a trabajar en uno te tratan como ese, frío, calculador, manipulador, o sea, como cuando sabemos que la crítica es criticar a lo que no conocemos, es totalmente la ignorancia. Entonces, el haber encontrado estas herramientas a vos también te dio las pautas para convertir ese rol de madre que evolucionara a otro. No dejas de ser madre, sino que ese rol evoluciona. Ese rol de maestra evoluciona. Exacto. Digamos como que pasa de nivel, ¿viste? Como que veníamos transitando un llano y bueno, sufrimos un poquitito, un escaloncito más, porque lo reconstruimos. No es que dejamos de ser eso, sino que al contrario, tenemos más herramientas para trascender, ¿no? Esta información básica. Sí. Es información básicamente. Si yo empiezo a ver al otro como información, me voy apropiando también de otros bancos de datos, con la salvedad de que ya no pasa todo por el velo de la emoción. Ya dejo de lado esto de
entre otras cosas, el miedo, ¿no? Cuando uno habla de qué hemos trascendido, una de esas cosas tiene que ver también con los miedos, porque uno de los programas que más afianzado tenemos en nosotros mismos es el miedo. Entonces, muchas cosas que hacemos, las hacemos por miedo. Trabajar en los miedos es eh, empezar a ver que cuando uno lo trasciende, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y a ver, uno gasta mucha energía en el programa del miedo, así como también gastamos mucha energía en el programa del enojo, así como gastamos mucha energía en querer tener siempre la razón, en justificarnos, en enjuiciar al otro. Entonces, cuando te das cuenta que esa energía la tenés que trabajar o es es, digamos, de lo que se va a alimentar también este proceso, de cómo vamos a generar ese voltaje, es precisamente a través de la voluntad. Entonces, es hacer un redireccionamiento y llevarlo al propio trabajo. Claro. Perdón, un poquito de... No, no, pero está bien, porque está bueno, porque, a ver, este espacio está para también contarles que, y mostrar la diferente comunidad, mostrar que se puede educar desde otro lado, mostrar que se puede ser mamá desde otro lado, no con los patrones tan duros, tan 3D que tenemos, sino que uno, al trabajar en uno, se relaciona desde otra forma. Sus relaciones cambian, su escenario cambia. Entonces está bueno mostrar que esa Susanita que vos dijiste, que es muy, muy argentino, ese rol de Susanita, de ser mamá, de tener hijos, la casa, siempre el rol perfecto sin equivocación, que no existe, porque tampoco nada está mal y nada está bien. Eh, lo bueno es mostrar que esa Mabel que nació siendo Susanita, hoy está en un proceso de evolución y entiende obviamente por qué tuvo que pasar por esos patrones y qué fueron lo que le fueron enseñando esos patrones, que hoy con las herramientas que tenés, trabajás más profundo en desarrollar y entender y encontrar realmente quién sos. Exacto, es así. Y de todas las herramientas que tenés de AMA, ¿tenés alguna en específica que vos me digas, mira, esta fue la que, o es la que uso todos los días, o algún tip que nos quieras dar, compartir para decir, mira, yo en estos momentos a donde la emoción del enojo, no, lo que vos quieras compartirnos que digas, esto yo lo uso para traerme, para trabajar, ¿cuál fue el resultado que dio en vos ese tip? Cuando hablábamos de hacer las entrevistas, uno de los primeros ejercicios que a mí se me vino a la cabeza, porque fue uno de los que más me sirvió, fue el de desprogramar, porque ahí me vi en los diferentes roles, ahí me vi en todos los personajes que he creado. Y cuando uno habla de personaje, no es que hable despectivamente, ¿no? Porque uno pareciera que está siendo una actriz en el escenario de la vida. Y tal vez en parte es así. Entre otras cosas, Nos vamos sacando los disfraces y vamos entrando en escena en diferentes momentos, sí. a mí la actuación siempre me gustó también. Irónicamente, con una mamá tan sobreprotectora a los 22 años cuando me casé, pude hacer cosas que nunca había hecho en mi vida, como fue la actuación, como fue ir al canto, a coro. Wow. Eh, También siempre me gustó mucho la política y siempre la dejé un poco de lado por pensar que era muy corrupta, ¿no? Un juicio también ahí, pero es como que decir, no, no, no quiero gastar mi vida en esto. Siempre creí que el ser maestra podía también hacer la diferencia para las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces ese ejercicio de desprogramar, de verme en mis diferentes roles, es como que amplió el abanico, ¿no? Y me permitió por lo menos observarme en todo lo que era. Ahora bien, a mí me parece que uno de los que más me ha servido también ha tenido que ver con esto de sorprenderme y dejar de repetir, porque siempre vivimos como repitiendo lo mismo día a día. Entonces, cuando uno a la mañana se levanta y me despierto y digo, bueno, tengo que fluir, tengo que soltar el control. Ni bien arranca mi día, tratar de que este día
sea diferente, que marque una diferencia, que no voy a hacer las mismas cosas que he venido haciendo y tal vez vaya por otro camino cuando vaya manejando a llevar a mi hija a la escuela, tal vez, eh, bueno, me permita en algunas situaciones decir, y hoy necesito un día para mí y poder tomármelo y decir, no, bueno, pero ¿qué van a decir? Y las responsabilidades, o sea, Y desafiar. ahí empiezan a trabajar un montón de cosas, el miedo, la responsabilidad, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Eso es un gran tip. Hoy, ¿cuál de los, de los programas tan fuertes como el miedo, el control y demás, sentís que con las herramientas de AMA pudiste trascender? Hoy Mabel vive sin qué programa. Y yo sería muy, por ahí diría vanidosa y está el juicio interviniendo ahí, ¿no? Pero el miedo lo trabajé mucho y trabajé mucho el enojo, porque el enojo fue un programa que empecé a reconocer hace tiempo ya. Con Ujú. las herramientas de AMA lo abordé desde otro lado. Y si tal vez hoy tengo todavía pequeños enojos o grandes enojos, no me duran lo que me duraban antes, no les doy la importancia que les daba antes. Con la respiración he podido posicionarme desde otro lado y decir, bueno, ya no te doy tanta cabida, te desafío a que no me dures más de un rato y pasa, porque es increíble, ¿no? Porque no es que dejamos de tener miedo o dejamos de tener enojo o dejamos, no, 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 pero ya, por lo menos, lo veo, observo y me pongo en el papel de decir, ¿qué aprendo yo de esta situación? Que Entonces tengo que ya trabajar. la mirada es diferente porque me posiciono desde el observador, entonces no le permito al enojo, al miedo que me tomen, ¿no? Y que provoquen una emoción desbordada por esa situación. Tampoco es que uno está trascendido, estamos todavía en este proceso de seguir aprendiendo, No, no, si pero hubiéramos aprendido todo no estaríamos acá. estaríamos, Evidentemente. estaría por otro lado. Pero eso básicamente. Había notado un poco una respuesta que salió un poco desde la espontaneidad y unos minutitos antes de conversar con vos, que dice así, ama para mí es la respuesta que he buscado toda mi vida, un sentido que latía desde hace mucho tiempo en mi ser, te diría desde niña, cuando miraba el cielo y deseaba irme con algún platillo volador. Entonces, ama para mí es eso, es una respuesta a esto que siempre busqué en toda mi vida, para lo que me preparé toda la vida. Hoy la comprensión es esa. Esto es lo que yo siempre quise en esta existencia. Bueno, y en ese querer, si bien hay un deseo, yo creo que es el anhelo que siempre tuve y que por fin encontré en Ama. Wow. Bueno, me dejaste sin palabras. Es, es hermoso este espacio porque nos vamos conociendo, por más que la gente no sabe, pero Mabel es parte de una formación que da Sandra dentro del espacio de AMA y a veces creo que nosotros mismos cuando veamos estas entrevistas vamos a ver todo lo que pasamos. Porque a veces no nos damos cuenta todo el proceso porque no estamos contando todo el tiempo el proceso que vamos pasando, sino que los vamos haciendo en carne propia y a veces tomarnos este momentito, 2 minutos y decir, bueno, a ver. ¿Cuál fue el profesor Mabel? Es lindo tanto para vos como para los que nos están escuchando y se sientan identificados con esa madre, con esa maestra eh, que hoy vive con menos miedo, que hoy vive el rol de madre con menos exigencia, que hoy vive el rol de esposa con menos responsabilidad, sino que todos esos roles dentro de lo que hoy es Mabel fueron evolucionando porque vos fuiste evolucionando. Y, y cerrar, como vos dijiste, que ama para vos es la respuesta de todo lo que ibas buscando, creo que es el cierre más bonito que le podemos dar a esta hermosa entrevista. Quiero agradecerte, Pavel, por tu tiempo, por tu amor, por tu paciencia y por
tomarte estos minutitos para contarnos de vos. Y nada, agradecerte, además de eso, invitarlos a todos a que nos comenten, que nos digan qué más fue lo que resonaron con esta entrevista. Si tienen algunas preguntas más para Mabel también y la llamamos a un nuevo video, quién sabe. Y nada, que nos apoyen, que compartan y se vienen un montón de entrevistas tan hermosas como esta. Sushi, que una de las cosas más hermosas que me pasó cuando empezamos la formación fue cuando el día que hice la sesión individual con Sandra, ella me empezó a hablar de memorias pasadas que tenían que ver con la diosa Freya, con los vikingos, y yo empecé a llorar en un momento porque yo le digo, morí congelada, ¿no es cierto? Me fui a la montaña y me morí helada, ¿no? Pero por qué sale eso? Porque en esa frecuencia en la que nos encontramos con Sandra, yo sentí que eso había pasado así y me habilitó un recuerdo. Entonces, yo quiero que también transmitir esto, que parece magia, pero no es magia. La magia es, ¿cómo diría? Es real. Pareciera que uno dice es magia, pero está realmente en mi memoria ese recuerdo de haber muerto congelada. Y cuando vi o cuando sentí ese frío de la nieve, a mí ya eso me dio un indicio de que estábamos encontrando un modo honesto de comunicarnos y de que esto realmente estaba marcando la diferencia en mi vida. Entonces, gracias a vos, Suyay, gracias a vos y gracias a Sandra por hacernos parte de encontrarnos a nosotros mismos. Esto es un trabajo en equipo y yo siempre lo digo, esto es un trabajo día a día en equipo y cuando uno trabaja en equipo y se siente acompañado, más fuerza le pone y porque cuando alguien necesita una mano hay cinco y eso es lo lindo de esta comunidad y es lo lindo que queremos compartir. Que detrás de Ama, de ese logo hermoso, hay un montón de gente linda y hermosa con sus vivencias, con sus vidas y este es el objetivo de este espacio. Gracias, Mabel. Te dejo, los dejamos, los esperamos en los comentarios, compartan, denle like y muchas, muchas gracias por estar nuevamente acá.